manera la base y los lineamientos para los exámenes son lo que nosotros avanzamos en clase. O sea, vayan tomando apuntes y funciona eso, ¿no? Esa va a ser la base. Por un lado. Por otro lado, trabajos prácticos como el de hoy día, por ejemplo, que me han presentado, sí vale puntaje, obviamente, ¿no? Y bueno, tienen que presentar la mayoría de todos los trabajos en todo caso, porque los vamos a revisar al comenzar la siguiente clase de cuando han presentado. O sea, ahorita vamos a revisar un poquitito lo que han hecho. Después, la asistencia sí es obligatoria. Son 5 puntos, pero el hecho de estar presentes en clase ya suma otros puntajes, ¿no? Como los trabajos, exámenes, repasos, participaciones. Las participaciones, por si acaso, son fundamentales. Es importante el puntaje que se genera a partir de las participaciones. Eso demuestra que han estudiado. A ver, ustedes ya están casi para ir, o sea, son casi profesionales. O sea, el tratamiento es otro con ustedes, ¿ok? Se supone que ustedes ya están listos para irse, o casi listos. Entonces, se supone que ustedes ya han aprendido todo lo que tenían que haber aprendido en cuanto a la carrera, y eso lo vamos a aplicar en este semestre, sobre todo en la parte micro. Eso ya, bueno, en la anterior clase ya les había dicho, pero repasen por favor, ya les he dado algunas pautas para que repasen un poquito de micro, tema de elasticidad sobre todo. Después, ¿qué más? Tienen que tener prendida la cámara mientras yo esté hablando, por favor. Yane, Fabi, Josué, Omar. Bueno, Omar ya, apúrate a tu casa, viejo. Frank, Yamil. Después, ¿qué más? La evaluación es constante. Les decía, el tema de participación, el tema de trabajos es constante. Así que eso se va sumando, se va acumulando. La verdad que aprobar mi materia no es muy difícil, siempre y cuando ustedes lo sepan aprovechar. De hecho, en muchos casos les ha servido a sus compañeros para subir el promedio de su nota final, ¿no? Promedio de la carrera. Entonces, sí saben aprovechar, así que ese es un consejo que les doy. Otra cosa, el tema de, yo les había propuesto, no me acuerdo si les he mencionado ya, pero les había propuesto que al final del semestre pueden, aquellos que quieran o estén interesados en hacer una tesis relacionada a la materia o al tema medioambiental, en ambos casos yo podría de alguna manera asesorarles, no necesariamente ser su tutor, bueno, eso ya es decisión de ustedes, pero sí por lo menos direccionarles, por lo menos ayudarles a que los que van a hacer tesis. Entonces, esa es una oferta mía de apoyo a ustedes. Entonces, los que quieran, me dicen, ¿ok? Después, ¿qué más? A ver, ¿qué más tengo que decirles? No me acuerdo, ¿qué más? No sé si hay algo más, alguna curiosidad que tengan, alguna duda. Los exámenes. Buenas tardes, compañeros. Gracias, licenciado, por el tema de apoyarnos en el perfil de tesis. Yo estoy tomando un tema de riego y producción, pero sí tal vez necesite de su apoyo para el tema de incremento de ingresos, el tema de mercado y incremento de ingresos de los productores. Creo que tiene relación con el tema de mejorar, ¿no? Todo el mercado de productos agrícolas. Entonces, yo sí tal vez le voy a estar buscando, licenciado. Ya, no, pero encantadísimo. Todo lo que esté relacionado con la materia o con economía ambiental, que es mi otro fuerte, ustedes me dicen. Yo encantadísimo de apoyarlos, ¿ok? A ver, hasta que me acuerde qué más les quería decir. Por si acaso, hay una bibliografía base bueno, ustedes tienen ingreso a la plataforma de la carrera, ¿no? Supongo. Entonces, en base a eso, ustedes entrando a la plataforma, hay una red de bibliotecas virtuales que nos muestra que nos podemos conectar a partir de la plataforma de la carrera. Entonces, ustedes buscan ahí, ponen en el texto a buscar, dice economía industrial,
y van a obtener algunas tesis que, bueno, no tienen mucha base teórica que a nosotros nos interese, pero bueno, como aporte siempre es bueno. Pero hay algunos libros que sí nos interesan. Por ejemplo, bueno, no sé si quiera anotarse, no sé, pero está ahí. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Curso de Economía Industrial de Jaime Rodríguez. Ese es bueno, eso es una base, es un poquito, ¿qué les digo? Pucha, imagínense, es del año de 61, pero tiene una base teórica interesante cuando se refiere sobre todo a la parte de la revolución industrial. El programa de la carrera era realmente bastante desactualizado, ¿no? Nuestro querido profesor, mi profesor, por ejemplo, de la materia, ha sido don Carlitos Villegas, no sé si ustedes lo recuerdan. Él ha fallecido, ha sido ministro de Economía, si no me equivoco, ha sido presidente de Yacimientos en el anterior gobierno del MAS. Y ha sido un buen profesor, o sea, eso es innegable, ¿no? Más allá de que haya tenido el defecto de ser masista, pero ha sido un buen profesor y sí un buen economista, ¿no? Y él ha escrito un libro que se llama Privatización de la industria petrolera en Bolivia, que es más o menos, bueno, yo lo utilizo un poquito más como estudio de caso, ¿no? Porque en realidad no hay una teoría no hay una buena teoría relacionada a nuestra economía, hablando de economía industrial u organización industrial. Pero de cualquier manera, este libro es muy, muy bueno, ¿no? Yo lo tengo y les puedo facilitar también, no hay problema. Hay otro libro también que en esa base de datos que les hago mención que se llama Economía de la Organización Industrial. Ese es un libro muy bueno. Este libro se lo pueden bajar en PDF, busquen, es del autor Germán Coloma. Es un libro completo y no es muy desactualizado, es del año 2005. O sea que su teoría está nomás actualizada, nos habla de lo que a nosotros nos interesa saber. Momento, ¿ok? Se llama Economía de la Organización Industrial y su autor es Germán Coloma. Este se lo pueden bajar en PDF, ¿no? Búsquenlo, googleenlo y lo van a encontrar en PDF y se lo pueden bajar. Pero está ahí en esta biblioteca. Hay un libro también que es mucho, muy antiguo, si valga la frase. Es del año 53. Se llama Economía de las Empresas Industriales. Tiene un contenido interesante desde el punto de vista teórico. Imagínense, en la década del 50 ya estaban hablando de la empresa, ¿no? Como parte del mercado. Entonces, aunque más se habla sobre la empresa desde el punto de vista, ¿qué les digo? Netamente del sector industrial, pero sirve, digamos, ¿no? Como apoyo, o quizás un poquito de historia, tal vez. Hay otro libro que también es antiguo, pero es bueno. Se llama Economía Industrial, de Beacham, se escribe, Bechem, de Beacham, ese es el autor. Es del año 54, pero tiene un poquito de teoría interesante. Imagínense, estos libros tenemos como base, por si acaso, para estudiar la materia, así que ni modo, ¿no? Ahora, hay un libro muy bueno que se llama Economía Industrial, un enfoque estratégico. Ese es de Juan Fernández de Castro Rivera. Este libro es muy bueno. Es del año 2003, o sea que no es muy desactualizado, pero igual nos habla mucho del tema del monopolio, el tema del oligopolio, el tema de la información imperfecta, el tema de organización industrial, que es lo que hemos estado charlando en la anterior clase. O sea, tiene la base. Este se llama Fundamentos de Economía y Organización Industrial. Es de Bueno Campos, Eduardo Bueno Campos. Este es un poquito antiguo, es del año 94, pero sí es muy bueno. Tiene una muy buena base teórica. Además que nos habla más de la otra parte de la organización industrial, que es la concentración económica. Esa es una parte interesante que a nosotros nos interesa. Y además, siempre, todos los libros te hablan de la parte de monopolio, ¿no? Del mercado, el análisis de los monopolios, pero este libro además te habla de estrategias de monopolio. O sea, cómo llegas tú a generar monopolio como empresa. Te habla de las barreras de entrada,
etcétera, etcétera, ¿no? De todas las ventajas competitivas que puede tener, un análisis de las ventajas competitivas en un mercado, de algunas estrategias de las organizaciones industriales. Es interesante este libro. Y los demás son tesis. Así que no está mal, no está mal lo que tenemos. Casi, casi los más rescatables tienen casi la misma base teórica. Así que no está mal, digamos, no está mal como base teórica. Ahora, hay un librito que se llama Organización Industrial para la Estrategia Empresarial. Ese es muy bueno. Es un buen libro, no está muy desactualizado, es del año 2006, ¿no? Y nos habla sobre todo desde un enfoque netamente de la microeconomía, ¿no? Nos habla de la microeconomía para la organización industrial, por ejemplo, o sea, toda la microeconomía aplicada a la organización industrial, nos habla de la organización industrial como estrategia. Es muy bueno este libro, muy, muy bueno. Entonces yo les aconsejo que si pueden... no tengo idea, pero accedan al libro, si pueden imprimirse o pueden copiarse, yo que sé, es muy bueno. Eso en cuanto a organización industrial, ¿no? Ahora hay otros libros un poquito, quizás relacionados a la materia, pero que son más de apoyo, digamos. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Organización y Dirección Industrial. Este libro es muy antiguo, es del año 57. O sea que no sé hasta qué punto podría servirnos, ¿no? Porque nos habla mucho sobre todo de la economía americana, norteamericana, de la industria norteamericana, pero imagínense en la década del 50, o sea, estaba un poquito desactualizado. Así que no les aconsejo mucho. Después hay uno que sí es bueno, se llama Principios de Organización Industrial. Ese es muy bueno, pero es actualizado también, es del año 54, imagínense. Pucha, esto más parece museo, viejo. Pero tiene buena base teórica. Entonces, es bueno que lo vean, ¿no? Este es de Kimball, Dexter. Eh, Después hay otro que se llama La teoría de la organización industrial, que es del año 90. Es bueno este libro, es de Jean Tirole. Tirole. Este libro es muy bueno, La teoría de la organización industrial. Ese libro sí yo se lo recomiendo, ¿no? Porque nos habla ya del papel que juega la empresa, lo que en la anterior clase habíamos visto un poquitito, ¿no? Te habla de la teoría de la organización industrial, la teoría de la empresa como tal, el ejercicio del poder del monopolio, bueno, y la base que nosotros necesitamos en cuanto se refiere a monopolio, sobre todo a monopolio, ¿no? El tema de la discriminación de precios, cómo puedes generar monopolio a partir de esta estrategia, el tema del control vertical que existe en un mercado monopólico, etcétera, etcétera. Estos son buenos libros para que ustedes puedan revisarlos. Es buena base teórica. De hecho, yo voy a sacar algunas cosas de ahí. A ver, yo tengo algunos libros, el que les mencionaba del profesor Carlos Villegas, que en paz descanse, que este libro yo se los voy a dar ya más adelante para que ustedes lo puedan leer como aplicación, digamos, de todo, ¿no? Un poquito de aplicación a nuestra realidad. Hay otro que se llama Estrategia Competitiva, que es de Michael Porter. Ese ustedes lo pueden conseguir en todo lado, pero es bueno también, ¿no? Economía Industrial de Luis Cabral es muy buen libro. Es un librito bien, no es un libro muy grande, pero sí tiene una base teórica muy interesante. Hay un libro que ya les mencionado hace rato, Fundamentos de Economía y Organización Industrial. Es de Eduardo Bueno Campos. Hay un librazo que es muy buenísimo, ese yo me lo tengo leyendo siempre. Se llama Organización Industrial. Ese es el título, Organización Industrial, Teoría y Aplicaciones al Caso Mexicano, se llama. Pero así, al final toca la parte mexicana, es pura teoría de organización, es muy bueno. Es de Flor Braun Grossman. Flor Braun Grossman. Y Lilia Domínguez Villalobos. Ese libro sí se los aconsejo, es muy bueno. Hay otro libro también de Alex Jacquemin, que se llama Economía Industrial, que es bueno también. Después hay una introducción a la economía industrial, que es un libro más didáctico, digamos que es más para el profesor, si quieren, pero es bueno también. Ya, esos son la base teórica
son los libritos que a ustedes les va a hacer mucho en la materia, donde van a poder sacar muy buena información. Más allá del Internet, digamos, ¿no? Que en el Internet también hay buena información y está en función a lo que llevemos. Eso, hasta ahí no sé si tiene alguna consulta, algo no les ha quedado claro. ¿Está todo bien? ¿Sí? Todo claro, mueva su cabeza por lo menos, a ver. ¿Sí? Ya. Así, ¿no tienen preguntas? Supongo que les ha quedado claro a todos más o menos cuáles son las condiciones del juego, ¿no? La materia no es difícil, para nada, porque yo confío que ustedes tienen buena base microeconómica, ¿no? Ya les he dicho en la anterior clase, o sea, salvo hayan llevado con, no sé, una Gil Caberanga, digamos, ¿qué se llama este León? ¿Qué se llama el otro? El Palenque, ya, ahí les acepto que se aplacen, viejo, que no tengan ni idea de dónde están parados, pero después es imperdonable, ¿ok? Tienen que tener buena base microeconómica. Se supone que tienen buena base microeconómica. Entonces, en función a eso, vamos a avanzar tranquilos y ustedes van a saber lo que estoy hablando y van a participar y nos va a ir bien en la materia. ¿Ok? A ver, voy a empezar no, sus trabajos. Me olvidaba. ¿Todos han presentado sus trabajos? ¿Quién no ha presentado? Dios va a decir ahorita quiénes ha presentado. A ver, ¿dónde están? Ale, has presentado. Después, Claudia, has presentado. Oye, les voy a pedir un favor, ¿ya? Saluden. Lo primero que tienen que hacer es saludar. No sé quién me ha mandado su trabajo. Trabajo, economía industrial. Chao. Puta, ni hola perro, nada. Pues. Saluden. Melanie, trabajo. José Manuel, tu trabajo. Caterín, ¿dónde estás, Caterín? ¿Estás en clase? Okay. Después, ¿quién es este cuate? A ver. Adolfo, Eloy. ¿Dónde estás? Sí, presenta, licenciado. Ahora sí, tú eres, ¿no? El que nos saluda. Sí, licenciado. Ok, inconsciente, ¿no? Lorena. Janet Mamani. Puta, faltan hartos, viejo. Esos son los que han presentado. Les voy a pedir un favor. Tienen que presentar trabajos. Tienen que presentar, es obligatorio. Pues si no, no participamos, ¿ok? A ver, antes de empezar o retomar la clase, les voy a pedir, por favor, un poquitito de que me expongan o me expliquen un poquitito en qué consistía el trabajo. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Quién quiere comenzar? Todo es por puntaje, por si acaso. Bien, ¿quién comienza? Licenciado. ¿Dónde vives? ¿Ale? Sí. Te escucho. Ya. Licenciado, bueno, el trabajo consistía en ver qué era, o sea, saber más conceptualmente qué era un mercado incompleto, ya, y pues averiguando resultó siendo una falla de mercado, ya que un Estado no puede asignar bien sus recursos ni los bienes. ¿Estado o un mercado? No, el Estado no puede asignar al mercado sus recursos y los bienes. No lo puede controlar y por eso es una falla de mercado. Yeah. También preguntó por qué se da esta falla y es porque da una imposibilidad a las instituciones de establecer derechos de propiedad o bienes definidos relacionados a los problemas ambientales. Ok, dale, gracias. Gracias. ¿Quién más? Licenciado. Janet, dale. Bueno, se podría también decir que
un mercado es incompleto cuando nos dicen, ¿no?, que existen mercados privados que no pueden suministrar en su totalidad a los demandantes. Todo lo que la sociedad demanda no se les puede suministrar, nos dicen, ¿no? Y esto puede ser cuando aún, bueno, esto aún cuando el costo sea menor, pero aún así los mercados privados no le pueden proveer a los demandantes. Bueno, un ejemplo sería un seguro de desempleo, ¿no? Donde nos dice que esto supone un riesgo demasiado elevado para las aseguradoras privadas. Es lo que yo lo he encontrado como un ejemplo. Y bueno, en el segundo trabajo, bueno, no sé si es, bueno, yo lo he encontrado de esa manera, donde nos dice que la normativa, ¿qué normativa? Nos dijo, ¿no? ¿Qué normativa prohíbe el monopolio en nuestro país? Y bueno, yo lo encontré según la Constitución Política del Estado, en su artículo 314, que prohíbe el monopolio como el oligopolio. Ok. Jane, gracias. ¿Qué más? ¿El licenciado? ¿Dónde estás, Leti? Dale. Bueno, del primer trabajo, tal vez para complementar también, es una falla del mercado que yo he encontrado. Entonces, el mercado es cuando el mercado no suministra un bien o servicio, pese a que haya demanda de los consumidores. Entonces, he entendido que cuando esta demanda es insatisfecha, puede intervenir el Estado para cubrir esta demanda insatisfecha. No sé si, por ejemplo, yo le he puesto el caso de los hidrocarburos, específicamente los combustibles, ¿no? Que han bajado los precios y ahí es donde ha intervenido el mercado, el Estado, perdón. Okay. No sé si está bien ese ejemplo. Y el otro trabajo era que sí, buscar la normativa que prohíbe el monopolio dentro del país. En eso he encontrado que está en la Constitución Política del Estado, en el artículo 314, que indica que se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, bolivianas o extranjeras, indica el artículo 314. Ok, súper, Leti, gracias. Ok. ¿Alguien más? Hay varias cosas sobre el monopolio. Claudia. Sí, bueno, en cuanto al segundo trabajo, yo he encontrado que sí, en la Constitución Política del Estado, en el artículo 314, se prohíbe el monopolio y el oligopolio. Y también hay un decreto supremo, que es el 29519, que regula sobre todo la competencia y busca la defensa del consumidor. Sin embargo, en cuanto al artículo 314, hasta ahora no ha habido una disposición que reglamente adecuadamente lo de los monopolios y lo de los oligopolios. Entonces, no hay una estructura legal que pueda permitir la aplicación de este artículo porque aún no se ha dado, incluso después del plazo. Y por lo tanto, todos los rubros no están debidamente reglamentados, aunque existe este artículo en la Constitución. Ok, muy bien, súper. Ok, súper. Después les voy a hacer una preguntita. Ok, sí, José Manuel. Uh-huh. Ok, súper, muy buen ejemplo. Ok, gracias.
¿Alguien más? ¿Nadie? A ver, dos comentarios. El primero se aplica a mercados competitivos. Eso genera una diferencia, porque un mercado no competitivo no tiene este problema. Cuando cuando se genera un nivel alto de competencia en un mercado, la demanda tiende a subir. Por lo tanto, podría producirse una falla en el mercado en este sentido, en función a que la oferta sea menor, ¿no ve? A la demanda. Y ese es uno de los elementos que tienen que subrayar, si quieren. Tienen que ser un mercado competitivo. Entonces, cuando hablamos de mercados competitivos, no estamos hablando de cualquier producto. Ahí viene también otro elemento. Estamos hablando de elementos, por ejemplo, el ejemplo que ponía su compañero sobre la ivermectina, por ejemplo. En este momento hay una demanda realmente con una tendencia positiva, ¿no? De la ivermectina, sobre todo cuando alguien dijo, y yo le creo, porque yo estoy haciendo el tratamiento de la ivermectina, ¿no? Cuando alguien dijo que podría prevenir el corona, ¿no? Entonces, obviamente, la tendencia ha sido totalmente positiva y se ha disparado la demanda. Estamos hablando de un mercado con un producto de alta demanda, o sea, bastante altamente competitivo. Y no porque producimos, sino porque comercializamos, ¿no? Eso también hay que aclarar. Lo que no pasaría, por ejemplo, en un mercado de pan, digamos, o de hamburguesas, o de pizzas, etcétera. ¿No? Que no se aplica en ese tipo de mercados. Son elementos que tienen que considerar. Ahora, en nuestra economía, ¿qué tipo de monopolio está permitido? ¿Quién me dice? Exactamente. ¿Un ejemplo? ¿Ya? La luz, el agua, ¿no? Ya, cosa que no es así, ¿no ve? Nosotros como economistas entendemos que no hay eso de monopolios estratégicos, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría económica, a eso me refiero. No, no hay eso, esa es una avivada del gobierno, ¿no? Ok, te meten las manos en todo lo que quieren, viejo. Como ha pasado con BOA, por ejemplo, en su momento, etcétera. Pero sí, muy buen ejemplo, José Manuel. Ok, ¿alguien más algún comentario? Por si acaso, todas las participaciones se anotan y suman puntaje, ¿no? ¿Nadie más? Ok, por si acaso, compañeros, a los que para el próximo trabajo que les dé, todos tienen que presentar porque igual van a participar. Hay una diferencia entre participar porque uno quiere y otra que porque yo les diga, ¿no? En una ganan puntaje, en otra no. Y que muchachos hagan sus trabajos, ¿ok? Ya, no sé si ¿hasta ahí alguna pregunta? Nada. ¿Nada? Ya, retomemos la materia, ¿ya? Me van a avisar si se ve, si se lee, permítame un segundito. Ahora que voy a explicar, pueden apagar cámaras, pero no se vayan, cualquier rato les pregunto. ¿Se ve? Sí, licenciado. Ok. Si se corta el audio o lo que sea, me avisan al tiro, ¿ya? A ver, muchachos. La anterior clase habíamos quedado en esto. Estábamos hablando de concentración económica. Hace rato en uno de los libros que les planteaba, justamente hablábamos de la concentración económica, que es un aspecto muy importante del análisis de la organización industrial o de la economía industrial. La concentración, que lo vamos a ver más adelante, de hecho lo vamos a calcular, pero me interesa que sepan desde el concepto de lo que es la concentración económica. No se olviden que nosotros estamos hablando desde el enfoque de la organización industrial, estamos hablando de un paradigma planteado por Bain, un economista, y otros autores más que determinan a partir de la aplicación del paradigma estructura, conducta, resultados, un buen análisis, no solamente para entender, sino además para aplicar lo que es la organización industrial, o lo que es la estructura misma y el estudio y análisis mismo de este mercado,
de un mercado, perdón, para determinar la tendencia que éste tenga. Ahora, ¿para qué se determina la tendencia? Justamente todo tiene que ver con el poder de mercado, con los niveles de concentración de mercado, etcétera, etcétera. Y para esto se requieren estrategias que las mismas empresas son las que definen en el mercado. O sea, es una guerra, si vale el término, no es una guerra así dentro de un mercado, que es impresionante cómo se dan, cómo las empresas, la funcionalidad que tienen las empresas dentro de los mercados. Por eso es importante el análisis actual de lo que es la organización industrial y la economía industrial en relación a lo que era antes. En algunos libritos que les mostré hace rato, les decía, imagínense en la década del 50, 60, la economía industrial se la estudiaba solamente desde el punto de vista de lo que ocurrió en la revolución industrial. O sea, todos esos procesos, como el Fordismo, por ejemplo, que es uno de los procesos que en ese momento han determinado totalmente a la economía, han sido determinantes para la economía a partir de ese momento, el antes y el después de la revolución industrial, no deja de ser importante, pero hoy día ya el estudio y el análisis va por otro lado. Hoy día no solamente nos sirve analizar los procesos productivos, que es la transformación de la materia, que es lo que pasó a partir de la revolución industrial. No, hoy día no solamente es el proceso productivo o la maquinización, la industrialización, la tecnificación, no solamente es eso. Hoy día son las estrategias que las empresas utilizan para definir los mercados. Entonces, si ustedes lo ven desde ahí, ya no es solamente el proceso productivo como tal, sino es la estrategia de la empresa en el mercado, porque esa estrategia va a definir un otro mercado posteriormente. Entonces, para entender todo esto, la teoría te dice que apliques el paradigma, estructura, conductas, resultados, y a partir de esto se va a entender lo que es el mercado. ¿Qué es la estructura? Es una estructura determinada, un tipo determinado de mercado. ¿Qué es la conducta? Es aquella la que asumen las empresas dentro del mercado. Y los resultados justamente son aquellos resultados obtenidos a partir de la conjunción de estructura-conducta, ¿no? ¿Qué sistematiza esto? Sistematiza las relaciones existentes, dice, entre la estructura, la conducta y los resultados. Ahora, ¿desde qué enfoque? Aquí tenemos que analizar también lo siguiente. El comportamiento competitivo concreto de las empresas versus su tasa y nivel de beneficio. O sea, que uno está en función del otro. Uno va a determinar el otro. Y eso es algo bien importante que nosotros tenemos que analizar. Ahora, este cuadrito que ustedes ven nos va a ayudar a entender mucho más lo que estamos diciendo hasta ahora. Dice, ¿no? El modelo más generalmente utilizado en economía industrial para describir el funcionamiento de cualquier industria es el paradigma SR, ¿no? Que habíamos analizado hasta ahora. Ahora, no es tan subjetivo el estudio de este, por si acaso les digo, no es tan subjetivo el estudio de este paradigma, menos su aplicación. Es más bien totalmente cuantitativo. Este cuadro a nosotros nos va a ayudar a entender qué variables debemos manejar para hacer un análisis propicio y la aplicación de este paradigma. Por ejemplo, ustedes saben, tenemos 3 niveles, si quieren llamarlo así: estructura, conducta, resultados. Si nosotros hacemos un análisis de la estructura como tal, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué variables son las que a nosotros nos sirven para entender a qué se refiere el análisis de la estructura? ¿Qué es lo que determina una estructura? El número de compradores, el número de vendedores, el tamaño del mercado, la distribución de las empresas y las condiciones tanto de entrada como de salida de las empresas. ¿A qué se refiere esto? El número de compradores. Bueno, ustedes saben cuántos compradores son y cuántos vendedores son en un caso de monopolio, en un caso de oligopolio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso determina un mercado. Ahora, el tamaño y la distribución de las empresas. O sea, ¿cuántas empresas son las que tienen una tendencia monopólica? ¿Cuál es la distribución de las empresas dentro de todo el mercado? En función a eso, a esa agrupación de empresas, se va a determinar que si un mercado tiene una tendencia monopólica, oligopólica o de competencia perfecta. Entonces, en base a esa determinación es que se van a tomar estrategias, ¿no? Se van a definir estrategias. ¿Quiénes definen las estrategias? Las mismas empresas o el mismo Estado también. Y por otro lado, las condiciones de entrada y salida de ese mercado. ¿Quiénes establecen las condiciones de entrada y salida? Depende del tipo de mercado.
Puede ser el mismo mercado como tal, ¿no? Con las empresas por dentro, o puede ser el Estado también. Mucho depende si si existen fallas de mercado como la que hemos visto hace rato, por ejemplo. Si existe eso, entonces obviamente se obliga a que el Estado intervenga. Y aquí en la partecita derecha tenemos, dice, intervención del Estado. Ahora vamos a ver cómo interviene el Estado, pero vamos por partes primero. Entonces, dentro de la estructura del mercado tenemos esas variables: número de compradores, de vendedores, tamaño del mercado, distribución de las empresas en ese mercado, condiciones de entrada y condiciones de salida, ¿no? Ahora, dentro de las condiciones de entrada y salida también están las barreras. Existen barreras propuestas por el mismo mercado en función a los intereses de las empresas. Si es una empresa monopólica o un mercado monopólico, obviamente la empresa determinará las condiciones bajo las cuales tú puedes ingresar a ese mercado. Lo mismo salir. En un mercado oligopólico, por ejemplo, pueden llegar a un nivel de colusión las empresas que determinen el grado de salida o las condiciones de salida del mercado para cualquier tipo de empresa. Eso en la parte de estructura de mercado. En la parte de la conducta de las empresas, ¿cuáles son las variables que nosotros debemos asumir, que debemos considerar para medir la conducta de las empresas? Primero están los niveles de producción y los niveles de precios. Está el nivel de inversión y la capacidad de adquisición de factores. Y por último está la publicidad y la investigación, desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que analizar en este caso? Los niveles de producción. No se olviden ustedes, muchachos, que hay una diferencia de niveles de producción cuando se trata de un mercado monopólico o cuando se trata de un mercado de competencia perfecta. También tiene mucho que ver aquí el tipo de producto, ¿no? Si es un producto homogéneo o no lo es. También los niveles de precios. ¿Quién determina los precios? Si determina el mercado, si determina las empresas como tal, o es que determina, en algún caso se ha visto, ¿no? En algunas economías se ve que los precios son determinados por el Estado. Entonces ahí tiene que verse, no se olviden que cuando hablamos de monopolio estamos hablando de un monopolio estatal también, aunque ese no es solamente una falla de mercado, no es niveles de competencia desleal cuando el monopolio es dado o manejado por el Estado. Y eso se da en países como Cuba, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera nos sirve como parámetros para determinar y establecer las conductas de las empresas. Otro de las variables que nos interesa, sí. La 9. A ver, permíteme un ratito. Ahora, la 9. Es raro, ¿sí? A ver, ahorita tengo un cuadrito aquí, con el que he empezado a describir. ¿Se nota eso o no? Sí, licenciado. Voy a volver a subir. A ver. Y está el cuadro, dicen. Sí, está bien, licenciado, el cuadro ahí, el de la diapositiva 9. Permítame un segundito, a ver, por si acaso volveré a subir para que no haya problemas. Me corto la inspiración, viejo. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Arriba Sí, dice, modelo más generalmente utilizado en economía industrial para describir el funcionamiento. ¿Eso dice? Sí, Lice. Ah, ok. Entonces estábamos en eso. Ya, gracias. Ya, está bien, gracias. Bueno, entonces lo que les decía. En la parte media del gráfico, ustedes van a ver, dice conducta de las empresas. Ahí estamos. El cuadrito, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Niveles de producción, niveles de precios. Les decía, a veces en algún caso los precios son determinados por el Estado y eso es otro tipo de economía, ¿no? No vamos a entrar en ese tema. También los niveles de inversión. O sea, mientras más competitivo es un mercado, mayores son los niveles de inversión. ¿Por qué? Sobre todo en tecnología, y la tecnología significa competitividad. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, la capacidad también que se tiene de adquirir factores de producción. Entonces, las empresas, mientras más poderosas, entre comillas, son, porque estamos hablando de poder de mercado, más capacidad de adquisición de factores tienen. El tema de publicidad es un tema, a mayor publicidad, mayor competencia, ¿no ve? O mayor competencia, mayor publicidad, es igual.
Y el tema también de investigación, desarrollo, inversión y todo eso, ¿no? Investigación y desarrollo, perdón, que también es un tema que genera al final tecnología. O sea, la capacidad, imagínense, a ver, ¿qué les digo? A ver, un ejemplo, pucha, por decirles Nike. La empresa Nike tiene niveles altísimos de inversión en tecnología, en investigación y tecnología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes, bueno, aquellos que juegan fútbol, saben que los cachos, ¿no? Las zapatillas de fútbol, cada vez el diseño de estas zapatillas cada vez son modificados y mejorados. Por ejemplo, a ver, les hablo de hace 20 años, digamos, una zapatilla de fútbol era más pesada, era de cuero, tenía otro tipo de elementos que de alguna manera generaban mayor ventaja para el que usaba. Por decirles algo, no sé si ustedes han usado, en la parte delantera tenían unas escamas que supuestamente eran para que agarre la pelota o agarre el combo o agarre el efecto, digamos, por decirles algo. Después, hoy día, por ejemplo, ustedes ven que es de propileno, no sé qué material, que es realmente muy, muy liviano. Escucha, ahorita los zapatos deportivos, las chuteras que le llaman o los cachos, son como ponerse medias, ¿no? Realmente son bastante delgados, bastante livianos, muy cómodos, pero obviamente muy duraderos. Además, en la planta donde están los toperoles, si quieren, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que los toperoles, aquellos que juegan, los toperoles ya no son en punta como eran antes, por eso les decían cachos. Ahora los toperoles son que es como líneas, ¿no? Y además que no están establecidas dentro de la planta de forma regular, ordenada, sino más bien es un orden totalmente irregular. Están unas contra otras, unas frente a las otras, unas en diagonal, otras en vertical o en horizontal, etcétera. ¿Por qué? Eso también tiene su respuesta. Para determinar el orden de los toperoles, se ha hecho análisis en tecnología, o sea, unos análisis ¿qué les digo? Unos estudios en cuanto a tecnología se refiere para determinar la distribución de los toperoles en función al pie del atleta. No tiene el mismo peso, por ejemplo, el talón que el empeine, o perdón, que los dedos, por decirles algo. O sea, se distribuye el peso y en función a eso están los toperoles. O sea, es una tecnología totalmente de punta, ¿no? Esto para hacerlo muy más competitivo. Pero ¿quién hace eso? Las empresas. O sea, las empresas que realmente tienen altos niveles de ingreso, por lo tanto, destinan altos niveles de inversión en tecnología, por ejemplo, y por eso son altamente competitivas. Entonces, ese es otro elemento que también hay que considerar dentro de la conducta de las empresas. Y por último, ¿cuáles son las variables que debemos definir y que nos ayuda a determinar el resultado de la industria? Como tercer elemento dentro del paradigma estructura, conducta, resultados. Dentro del resultado de la industria, que dice ahí, ¿qué variables manejamos? Los niveles de beneficio y eficiencia de las empresas, la calidad del producto, los niveles de empleo y la equidad. Ahora, y les explico. Licenciado, no se le escucha. No escucho. Ya, muchachos. Ahora. Ahora sí, licenciado. Ya, se corta de rato en rato, pero bueno, me avisan. Ahora sí me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, sí. Ya, ok. Ya, ok. Entonces repito esta partecita, la última, ¿ok? Bueno, dentro el último elemento del paradigma está el resultado de la industria. ¿Qué variables se manejan? ¿Qué variables debemos tomar en cuenta, considerar para medir este tema cuando se aplique? Porque no se olviden que este paradigma se aplica para un estudio de mercado. Están los niveles de beneficio y eficiencia, la calidad del producto, niveles de empleo, equidad, etc. No se olviden que el objetivo principal de una empresa es el monopolio. Ese es el objetivo principal de cualquier empresa, o sea, de cualquier empresa competitiva, digo, ¿no? Porque no todas las empresas entran a competir un mercado, pero de las competitivas el objetivo es monopolizar el mercado. ¿Qué significa esto? Llegar al máximo de beneficio y utilidades en cuanto a la empresa.
y por ende, generar altas tasas de eficiencia, lo que les hace totalmente competitivos y por ende generan beneficio, mayor beneficio. Esta eficiencia se traduce en la calidad del producto. La calidad del producto debe ser tan alto que sea totalmente competitivo, pero además que busque justamente el monopolio. Y eso automáticamente genera altos niveles de empleo, no solamente en calidad de empleo, sino además en calidad de empleo. No se olviden que la tecnología implica altos niveles en cuanto a calidad de empleo, por el conocimiento que se aplica, ¿no ve? Y por último, la equidad. Ahora, la equidad está entre signos de interrogación por, más o menos es un concepto más subjetivo cuando se refiere a la participación de tanto hombres como mujeres y bueno, todos aquellos empleados que están inmersos en la producción de un producto dentro de una industria. Hasta ahí son las variables que se deben considerar dentro de cada uno de los elementos que contiene el paradigma. Pero hay ahora otras aristas que hay que analizar, porque no solamente es esa interrelación entre estos tres elementos, sino que hay otros elementos además que intervienen de manera directa o indirecta en esta interrelación. Por un lado, en la parte izquierda ustedes ven las condiciones básicas que debe tener una industria, tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la demanda. Dentro del punto de vista de la oferta, para que se pueda aplicar este paradigma, sea aplicable, debe haber ciertos elementos que se deben considerar, pero que deben ser como base, como condiciones mínimas, como condiciones básicas de una industria. Desde el punto de vista de la oferta están la dotación y la calidad de recursos. Si no hay esto, no hay competitividad en un mercado. La tecnología productiva, o sea, aquella tecnología que está destinada a los procesos productivos plenamente y netamente. Están las economías de escala, como una estrategia también, pero también como un principio básico dentro de un mercado. Está la relación con otras industrias, además. La industria de la hamburguesa, por ejemplo, tiene que tener una relación directa con aquellas industrias que generan los productos que están relacionados con la hamburguesa, ¿no? Lo que se llaman industrias de insumos. Entonces, porque si no hay insumos, no hay producto. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante este análisis. Y desde el punto de vista de la demanda, están los gustos de los consumidores, están las tendencias y modas, están las elasticidades, y cuando hablamos de elasticidad estamos hablando de productos sustitutos y complementarios. Entonces, todo esto está planteado como condición base, como condiciones básicas de una industria, como aquello que tiene que haber, como aquello que debe estar si queremos aplicar este paradigma. Y por el otro lado, lo que hace rato también mencionábamos, está la intervención del Estado. Ahora, la teoría lo plantea desde dos puntos de vista. Una de las formas de intervenir es la regulatoria, ¿no? El Estado regula, y esa es una de sus funciones naturales, si vale el término. Está la regulación de precios. Por ejemplo, no sé si les conté, yo me acuerdo, hace algunos años, por ejemplo, cuando llegaba Carnavales y todo el mundo quería ir a Oruro, las empresas de flotas, el pasaje normalmente costaba 10, 20 bolivianos y las empresas te vendían hasta en 200, 300 bolivianos, cuando a medida que se acercaba el momento de viajar. Entonces ya esa era ya una exageración. Entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado puso parámetros. O sea, no determinó el precio. Eso no puede hacer el Estado cuando se trata de una economía competitiva, ¿no? No puede hacer el Estado, no te puede definir el precio, pero sí te puede controlar el precio, te puede poner parámetros. Por ejemplo, ¿qué hizo? Les dijo, a ver, ustedes normalmente cobran 10 bolivianos, digamos, lo mínimo. Sí, ok. Ya, entonces lo que van a hacer en tiempos de carnavales van a cobrar hasta 80 bolivianos. Entonces, entre 10 bolivianos y 80 bolivianos le estás dando la posibilidad a la empresa de que pueda ser competitiva. ¿No ve? Puede ser competitiva. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Estado, regular los precios. Por un lado. Por otro lado, también tiene que regular el acceso y la salida del mercado, porque no se olviden que una falla de mercado y algo ilegal, entre comillas, es el monopolio. Entonces, cuando existe monopolio, las barreras de entrada son bien marcadas. Y lo que el Estado tiene que hacer es regular esos niveles esas barreras de entrada, esos niveles de ingreso de otras
de otras empresas, porque hay estrategias de colusión que permiten que las dos empresas, en un duopolio, por ejemplo, las dos empresas se unan para no permitir que una tercera pueda ingresar. O si ingresa, ingrese con pérdida y no sea competitiva y se vaya, ¿no? Entonces, todo eso el Estado tiene la obligación de regular. Por otro lado, las condiciones de servicio dentro de las empresas, ¿no? O sea, mientras más competitivo es mejor el servicio, pero eso también tiene que ser regulado por el Estado. Y las políticas de competencia, la competencia desleal no se permite. Estamos hablando de teorías aplicadas en economías desarrolladas. Lastimosamente, en nuestro país, el primero en que te aplica una competencia desleal es el Estado, ¿no? Porque además subvenciona a sus empresas y las subvenciona además con nuestro dinero, ¿no? Entonces, esa es una competencia desleal. Ahora, ¿cuáles son los incentivos que da el Estado? En cuanto a política fiscal, te sube o te baja impuestos, la política laboral, no sé, ¿no? La política tecnológica, o sea, hay todo tipo de incentivos que el Estado te da en cuanto a cualquiera de estos sectores se refiere. Entonces, es una forma también de que el Estado intervenga para regular los mercados. Por ejemplo, hay sectores donde hay sectores más empobrecidos, digamos, dentro de una economía, y el Estado, a modo de generar industria en un sector específico, te puede plantear a ti como empresa, por ejemplo, te dice, ya tú anda, pon tu planta de producción en tal municipio o en tal área, y yo te voy a eximir de pago de impuestos por 5 años, digamos, ¿no? Esa es una política de subvención, pero incentivo a la vez del Estado. Entonces la empresa, bueno, 5 años de impuestos, pues es una belleza, pues. Entonces la empresa puede asumirse por ese lado, ¿no? Puede ir y además hacerse competitiva también. Son nichos de mercado que podrían generar las empresas y adueñarse después. Y eso obviamente se va a reflejar en sus niveles de ingreso. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos aterrizando un poquitito más, ya este paradigma ya no es tan subjetivo, digamos, como cuando lo hemos mencionado en la anterior clase, porque te habla, ¿no? De manera general, el paradigma te habla de una relación estructura, conductas, resultados, en la que a partir de un tipo de mercado asumes una conducta como empresa y generas resultados y ya. Pero ahorita con este cuadro nos estamos aterrizando un poquitito más, estamos viendo que no había sido tan subjetiva la cosa, más bien en todo caso sí es bastante objetivo cuando se refiere a lo cuantitativo, si quieren. Cuando hablamos de un número de compradores, estamos hablando de un número, tal y cual. Lo mismo de vendedores, estamos hablando de niveles de producción, estamos hablando de precios, de inversión, etcétera, que son variables cuantitativas que a nosotros realmente nos lleva a entender que es aplicable este paradigma. Ahora, obviamente, vamos a ir analizando más adelante muchas más cosas que están relacionadas con esto, que de hecho nos van a ayudar a que podamos entender de mejor manera, podamos entender la aplicación de este paradigma. Ahora, para una segunda parte, si quieren, más adelante, cuando lo hagamos un poco más práctico esto, en su aplicación, esto nos va a ayudar a entender cómo se puede aplicar. Porque todos estos elementos que estamos analizando ahorita son elementos que se miden, que se calculan y que a la postre significan para una empresa generar poder de mercado. Vayan a revisar el concepto de poder de mercado y van a entender un poco más. Ahora, antes del poder de mercado está la cuota de mercado, que es otra variable y otro concepto que también nos va a ayudar a entender hacia dónde estamos yendo. Entonces, estas son estrategias para entender la funcionalidad de un mercado, pero siempre apuntando al monopolio. El monopolio es ¿qué les digo? Es lo ideal para una empresa. El monopolio es lo máximo para la empresa. Ahora, un mercado monopólico, obviamente, siendo una falla de mercado, implica que es algo no conveniente para el consumidor, pero sí para la empresa. Entonces, ese análisis tenemos que hacer. Y más adelante, como les digo, ya vamos a ir viendo cómo lo podemos medir, cómo se puede calcular. ¿Ok? No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, muchachos. ¿Están por ahí? A ver, aparezcan.
Ok. A ver, no sé si tienen alguna consulta de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. ¿Nada? ¿No hay consultas? ¿Sí está todo claro? A ver, todo el análisis que estamos haciendo ahorita a través de, a partir de esa interrelación entre esos tres factores, si quieren, que no son factores, en realidad son elementos, parte de un paradigma, nos va a llevar a entender la funcionalidad del mercado. Esta funcionalidad del mercado es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque es de aplicación a cualquier economía. En nuestra economía nacional, sí es un poco complicado desde el hecho de que no es una economía desarrollada desde el punto de vista industrial. Ustedes saben, no es. Pero sí podría ser como base para un proyecto que genere justamente desarrollo industrial. Nosotros mismos podríamos generar un proyecto, ustedes una tesis podrían plantear una idea de este tipo, ¿no? Utilizando justamente esta teoría, que es una teoría realmente interesantísima. Obviamente este paradigma aplicado a una economía desarrollada es, pues, pucha, súper fácil, ¿no? Se entiende al tiro, pero en una economía como la nuestra es un poquito complicado, porque de hecho no tenemos industria, no hay industria, ¿no? Quipus, por ejemplo, no es parte de una industria, ¿no? Cartón Ball y esas mamertadas no son industria, ¿ve? Nuestra economía es una economía totalmente dependiente y comercial. Peor con los bonos que nos dan y todo eso, imagínense, ¿no? O sea, no es una economía desarrollada, ni tiene un mínimo de tendencia al desarrollo industrial. Para nada, ¿no? Salvo la droga, ¿no? Pero no, eso no se cuenta en el PIB, o sea que ni modo, digamos. Entonces, lo que sí, pero nosotros tenemos que entender es esa teoría que se aplica en economías desarrolladas y que en algún momento nosotros podríamos plantear como un proyecto de desarrollo productivo desde el punto de vista industrial. De ahí viene la importancia, ¿no? Porque yo me acuerdo, pucha, hace 20.000 años, exagerando, pero cuando empecé a dar la materia decía, pucha, ¿y ahora cómo voy a aplicar esta materia aquí en nuestra economía? Y no había, pues. Pues era hablar y hablar de economías desarrolladas. La mayoría de la teoría sobre economía industrial venía aplicada a la economía española, sobre todo, ¿no? Y esa teoría nos llegaba acá, o en algún caso la mexicana, pero, pucha, la boliviana ni como ejemplo. Pero ya a medida que uno tiene la experiencia, se va dando cuenta de que, bueno, no se aplica, pero sí puede ser una opción para que nosotros podamos plantear algo, ¿no? Más adelante vamos a ir aplicando todo esto. Ahorita es una parte introductoria, es una parte teórica. Es una parte teórica que nos va a ayudar a entender lo que viene después, ¿ok? Para aquellos que son más matemáticos, porque a veces tengo estudiantes que esperan numeritos y mientras no hay numeritos no entienden nada de lo que está pasando, ¿no? Pero ya más adelante va a haber numeritos, ¿ya? Hasta ahorita lo que a mí me interesa es que ustedes repasen un poquitito la teoría que estamos viendo, ¿ok? Poco a poco vamos a ir metiéndole más micro, porque en realidad la materia es micro aplicada, ¿no? Y lo vamos a plantear así, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, hasta ahí, algún comentario, alguna duda que les haya quedado. ¿Nada de Hola. nada? Hola, Leti. Yo me gustaría hacer un comentario, ¿no? Sí. Mi interés siquiera es, sí, en Bolivia no tenemos una política de mercado, sobre todo como estamos, ¿no? Yo más me voy a las organizaciones de productores y al desarrollo productivo en nuestro país. Y cómo nosotros, digamos, es lo que nos muestra es un mercado competitivo, una empresa, cómo deberían funcionar las empresas competitivas. Y siquiera mi expectativa con el curso es cómo nosotros en el país podemos iniciar, ¿no? Sobre todo con las organizaciones de productores, que es donde necesitan apoyo. Yo le pongo de ejemplo, ¿por qué la coca que ha mencionado ha tenido o tiene tanto mercado o tiene tanto éxito? ¿Por qué los productores se dedican tanto a la producción de coca?
Es porque hay tienen un demanda. mercado seguro. En Exactamente. cualquier comunidad donde en la más pequeñita van a encontrar a un comprador de coca. ¿Y cómo podemos competir o cómo podemos los estudiantes de economía, de ingeniería industrial, unirnos para realmente industrializar los productos de los otros cultivos? Bananos, cítricos, café. El café mismo exportamos solo materia prima, porque también no han funcionado las empresas o las cooperativas manejadas solo por productores, porque no pueden administrar, necesitan cierto grado de educación. Por eso también el fracaso del fondo indígena. Y Bueno, fracaso entre cómo comillas, ¿no? hacer una conexión de productores que también se tienen que dedicar a producir, pero dónde se les mejora la calidad del producto y cómo podemos intervenir, ¿no? Los estudiantes, los que estamos estudiando, administradores de empresas, ingenieros industriales, en poder hacer empresas competitivas. Espero, no sé, son hartas preguntas que me gustaría, digamos, ir aprendiendo del curso. ¿Sabes? A ver, tú has dado una respuesta a la pregunta, ¿no? Uno de los temas importantes en esto, o sea, a ver, tengo varias cosas que se me vienen a la cabeza. Por ejemplo, ustedes han escuchado, les voy a poner ejemplos ridículos para que se den cuenta. Ustedes han escuchado sobre el proyecto Vale y el Chepete, ¿no ve? Que es un tema, entre otras cosas, atentativo al tema ambiental, ¿no? Yo, entre otras cosas, soy un fanático de defensa del medio ambiente y hemos estado en una lucha dura contra el gobierno por este tema del Vale y el Chepete. Pero desde el punto de vista económico tampoco era factible. ¿Por qué? Porque había una sobreoferta de energía generada por las represas y no había un mercado. Entonces tú tenías una inversión de 11,000 millones, si no me equivoco, no sé cuánto, ya no me acuerdo de dólares en este megaproyecto. A ver, hagamos un lado la parte ambiental, que no deja de ser importante, obviamente, pero desde el punto de vista económico no era factible, porque no había un mercado. O sea, tú ibas a producir algo en exceso sin saber a quién y a dónde vender. Ese era el proyecto. Entonces, algo ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque tú no puedes asumir un nivel de inversión en cualquier proyecto si no tienes un mercado seguro. Estás entrando directamente a pérdida. Entonces, se creía, a ver, ¿qué decía? Ya tenían el proyecto de preinversión, ya se iba a desarrollar el proyecto. Claro, obviamente ha sido detenido por temas ambientales, gracias a Dios ha sido detenido, pero el proyecto todavía sigue ahí, ¿no? Pendiente. Y decían, sobre pretexto, ¿no? Para llevar adelante, y lastimosamente docente de la carrera decía pues eso, ¿no? Siendo ministro, bueno, entonces vamos a charlar con Brasil y les vamos a decir que les podemos vender para el norte de Brasil, energía. Pues, ¿cómo puede? Si tú ya tienes un proyecto y ya tienes una oferta, no puedes ir a buscar demandas recién. A los brasileros en algún caso les salía más barato producir su propia energía para el norte de Brasil que comprar la nuestra. Entonces, eso es ridículo. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema del ATPDA? No sé si ustedes conocen el tema. El ATPDA era un convenio comercial entre Estados Unidos y Bolivia que permitía que Estados Unidos nos compre el 100% de la producción de textiles en ese momento. Y las condiciones eran condiciones entre una y otra, eran condiciones relacionadas con el precautelar los altos niveles o sea, cuidar que no haya niveles altos de producción de droga. Esa era una de las condiciones. Entonces, bueno, Bolivia, antes de Evo Morales, Bolivia cumplía con ese convenio y nosotros teníamos un mercado asegurado de textiles en Estados Unidos. Eso ha ocasionado que nuestros pequeños productores, pequeños empresarios, microempresarios, etcétera, empiecen a crecer. Y en algún momento se vio al sector microempresario como la base y la nueva estructura productiva, base económica de nuestro país. O sea, era una esperanza que se estaba creando. Y se estaba fortaleciendo.
más allá de que el Estado tampoco los apoyaba, no les garantizaba préstamos, solamente garantizaban el mercado. Pero los microproductores, los pequeños productores han empezado a asociarse, a generar cooperativas, entre ellos se han apoyado para lograr préstamos, bueno, han hecho maravillas, ¿no? Pero llegado el momento han podido cubrir la demanda. Entonces, y eso ha logrado que el sector se empiece a fortalecer. Y como les digo, o sea, en algún momento se ha creído que teníamos la oportunidad de que se estaba creando un sector. El tema es que ¿se ha cortado? Ya, ok, ya he vuelto. El tema es que entra Evo Morales y lo primero que hace es cortar el ATPDA. Entre otras cosas por su ignorancia, ¿no? Pero por temas, entre comillas, políticos y yo qué sé. ¿No? Decían, a nosotros nadie nos va a venir a imponer cosas. Y claro, no les convenía, pues son narcos, entonces no querían tener límites para su producción. Entonces se cierra el ATPDA y este tipo quiso reemplazar el mercado de Estados Unidos, la demanda de Estados Unidos, con un mercado cubano y un mercado venezolano. Entonces, nuestros productos textileros en su mayoría eran prendas de algodón. Pues no podías vender a Cuba prendas de algodón, ¿no ve? Con 35 grados, 40 grados de calor. ¿Te das cuenta? O sea, es ridículo. Y además que ellos no tienen la capacidad de consumo que nosotros necesitábamos. Y Venezuela, hemos llegado a tener una deuda impresionante con los venezolanos, jamás nos pagaron, ¿no? Y es más, después ni siquiera nos pagaron, sino que además nos cobraron lo que Chávez le había dado en cheques a Evo Morales para sus alcaldes, ¿no? O sea, que perdimos encima de eso más. Entonces, ahí está el tema. Si nosotros no tenemos un mercado asegurado, difícilmente podemos generar industria, porque el mercado te genera, pues, demanda, y esa demanda te genera oferta. O sea, no hay por dónde perderse. Ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer? Esa parte. A ver, lo que tú decías también es cierto, Leti. Mira, por ejemplo, el Fondo Indígena ha sido un fondo, más allá de la corrupción que se ha generado, realmente era bastante dinero. Era un dinero que podía lograr en su momento reactivar la economía a partir de los sectores productivos y sobre todo microempresarios o como quieras. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que tú decías, faltaba conocimiento, ¿no? No habían proyectos de desarrollo productivo. No había alguien que diga, oye, mira, aquí hay un proyecto de ¿qué te digo? De producción de café o de cacao en tal lugar, o producción de naranja, o producción de piña, o yo qué sé. No había. Y no hay. Lastimosamente, la universidad no genera esos productos. Nosotros tenemos ese problema, o sea, no generamos nada. Y hay varias experiencias que les contaría. Por ejemplo, ustedes lo deben conocer al Nilo Candia. El Nilo Candia para mí, bueno, es amigo mío, es un buen economista. Cuando él estaba en la gobernación, él quiso de alguna manera motivar a la carrera de economía. Entonces, a través de la gobernación, pidió que nosotros presentemos proyectos de desarrollo productivo. Pero desde la carrera, o sea, desde la dirección de la carrera, ¿no? Porque yo como docente, por ejemplo, podía ir con mi proyecto, de hecho tengo varios proyectos, pero no, tenía que ser oficialmente desde la dirección de la carrera. Entonces, la incapacidad del director ha llevado a que no se presente ni medio proyecto, ¿no? Obviamente el tipo no sé dónde está parado, y menos sus docentes, entonces, y no permite que los demás enemigos políticos presenten nada, o sea, ahí se vino el tapón, ¿no? Nadie presentó un proyecto, nadie. Tuvieron que llevar a otras carreras para que presenten proyectos de desarrollo productivo, que es lo que a nosotros nos corresponde, y no se pudo hacer nada. Lo mismo pasó cuando el Nilo estaba en el Ministerio de Desarrollo Productivo o Desarrollo Rural, creo, Cocarico. Igual, vino a la universidad, les digo, señores, mira, hay estos proyectos. Y así, textual, en el municipio de tal, necesitamos un proyecto de café. En el municipio de Ancoray, necesitamos un proyecto de naranja. O sea, sí, tal y cual. Y para ese proyecto tenemos destinados 5 millones. Digamos, para este proyecto. O sea, ¿dónde más cocinadito, comidito está? Y la universidad en general no ha presentado un pinche proyecto. Uno. Han tenido que ir a la OPEA, han tenido que ir a la Católica, no sé dónde.
¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está el tema, ahí está el tema. O sea, nosotros tenemos la obligación. Por eso, a ver, yo les digo una cosa, pucha, yo puedo hablarles bonito de economía industrial y todo lo que ustedes quieran, pero si eso queda ahí, no sirve. Por eso yo les ofrezco mi apoyo en cuanto a las tesis se refiere, o perfiles de tesis, yo qué sé. Porque esa es una forma, lo que tú dices, es una forma de generar algo que quizás más adelante podría aplicarse, ¿no ve? Entonces, esa es la idea. O sea, yo creo que estás clara en lo que dices, Leti, y creo que todos estamos claritos en cuál es el problema. Ahora, el tema es la solución, ¿no? Ojalá que la materia de alguna manera nos ayude a entender un poco más de qué estamos hablando, ¿no? Y sería una belleza si en algún momento de aquí saldrían propuestas concretas, ¿no? Para lograr lo que necesitamos ahorita en nuestra economía, que es el desarrollo industrial. Ese es el tema. Pero es muy buena tu idea y yo la comparto totalmente. A ver, más adelante o a medida que vayamos avanzando, veremos opciones, ¿no? De cómo podemos lograr algo, ¿no? Sí, muchachos, no sé si tienen alguna consulta más, comentarios, dudas, no sé. ¿Nada? Bueno, por mí estás bien, licenciado, gracias. Y yo tengo una idea, a ver, sí me encantaría hacer la proyecto. Trabájalo, anda trabajando y podemos ir chequeándolo, ¿no? Y vamos viendo, a ver, ojalá, todos lo que puedan. Ojalá. Ya, ok. Entonces, si no tienen nada más, compañeros queridos, a ver, permítame un segundito. ¿Lista ya? Ale, ¿estás? Ya. Sí, licenciado. ¿A Janet? ¿Dónde estás, Janet? Janet. Sí, licenciado. Betty, está Claudia, José Manuel. ¿Quién me falta? Melanie. Leti, Adolfo. Bien, nos hemos pasado de la hora. Claudia, ¿estás? Henry. Presente, licenciado. José Manuel. Frank. Frank Yamil. Lore. Fabi. Presente, listo. Y Josué. ¿Había alguien más? ¿Se han ido? Ya. Muchachos. Un gusto, como siempre. Sí. La anterior clase, yo al final el internet ya no he podido volver a conectar, cada rato se me estaba cortando y no sé si me ha anotado al final de la clase. No sé, ella mal lista y anotado. Pues estábamos. Ya no, sí, tal vez ya no me ha tomado en cuenta, sí, se me ha ido cortando el internet. Tú me has mandado un mensaje, ¿no ve? ¿WhatsApp? Sí, escrito por WhatsApp, que ya no. Sí. Gracias. Sí, no hay problema. Ya muchachitos, cuídense, por favor. Nos vemos el miércoles, ¿ya? Cualquier tarea que se me ocurra, les paso al tiro. ¿Ya? Ya, licenciado, está bien. Ya, se van a cuidar. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, licenciado. Vaya bien, gracias. Chao. Hasta luego, licenciado.